Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Espero que todos y todas se encuentren bien. Ayer dimos inicio al curso de vectores y matrices con lineamientos generales, forma de evaluación, fecha de exámenes. Hablamos sobre el uso del grupo de Telegram para fines didácticos y de comunicación, ¿verdad? Y que la clase es semipresencial, es decir, hay días que nos vamos a ver en la universidad y hay días que nos vamos a ver acá por Zoom, ¿verdad? Bien, tengo en pantalla, damas y caballeros, dos de los tres textos que aparecen como referencia, ¿verdad? Este dice Álgebra Lineal de Coleman, octava edición. Puede haber uno más reciente, pero el que tengo ya a mano en este momento es este, ¿verdad? Bernard Corman, David Hill. Por aquí aparece el temario, porque quiero establecer una pequeña diferencia aquí, ¿verdad? Respecto al contenido, quiero que observen, Coleman, oiga bien, Coleman inicia recordándome que es un sistema de ecuaciones lineales. Luego me define matrices, operaciones con matrices, etcétera, ¿verdad? Esos jóvenes en cuanto a Coleman. Ahora, el otro texto, muy didáctico, por cierto, ¿verdad? Es Álgebra Lineal de Stanley Grossman. Yo tengo aquí, como pueden ver, séptima edición. ¿Hay otros más recientes? Sí. El contenido es casi el mismo. A veces actualizan uno o dos ejemplos, pero es similar todo, ¿verdad? Respecto al temario, quiero que observen. Grossman comienza recordándome sistemas de ecuaciones lineales, parecido a Coleman, ¿verdad? Entonces me define dos incógnitas, m incógnitas, sistemas homogéneos, etcétera, ¿verdad? Luego me define primero vectores y luego me define matrices. A mí me gusta primero, jóvenes, hablar sobre matrices y luego hablar sobre vectores. Repito, dije a mí, porque hay muchos textos que yo he visto primero hablan de matrices y después definen vectores. Entonces, por eso, a mí no me gusta iniciar la clase de vectores y matrices con Grossman, sino con Coleman. El contenido inicial que nosotros vamos a abordar está aquí. Vamos a hablar sobre matrices y determinantes, ¿verdad? Bien, entonces me traslado un momentito, con su permiso, a Coleman, por lo que acabo de explicar, ¿verdad? Y les preguntaría a ustedes, ¿recuerdan ustedes que era una ecuación lineal de 110, por casualidad? Una igualdad. Una igualdad, por ejemplo, ¿de qué, Selenia? Una variable, ingeniero. Una variable, ¿cómo qué letra, Brian? X, Y, Z, cualquiera. Ajá, será X más 3 igual 0, una ecuación lineal. Sí. Sí, ¿verdad? Y si fuera X más 3Y igual 0, ¿sería eso una ecuación lineal o ya no sería una ecuación lineal? Creo que siempre será lineal, ingeniero. Y siempre sería ecuación porque sigue con el signo de igualdad, ¿verdad? Correcto. Sí. Y si tuviéramos acá X menos Y igual a 5, y le pongo una llavecita yo acá, ¿qué creen que sería eso que está en rojo, jóvenes? Un sistema. Exactamente, gracias Brian y Selene. Eso sería un sistema de ecuaciones lineales. Normalmente el sistema se da cuando tengo dos o más, ¿verdad? Ahora, de 110, porque yo sé que todos ya pasaron 110, pregunta, ¿qué métodos recuerda usted para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Sustitución. Ajá, sustitución era uno, ¿verdad? Despejaba para una variable, sustituyen a otra ecuación y despejábamos. ¿Otro posible método? Eliminación. Eliminación, correcto. Eliminación era tener mismo coeficiente con signo opuesto para que al sumar las ecuaciones se eliminara una variable, ¿verdad? ¿Otro posible método, jóvenes? Igualación. Igualación, correcto. En igualación, nosotros despejamos para una misma variable en ambas ecuaciones e igualamos sus resultados. Obtenemos una nueva ecuación que solo tiene una variable y podemos despejar para esa variable, ¿verdad? Y había un cuarto método que normalmente no nos gustaba, yo me incluyo, ¿verdad? ¿Cuál era la última opción para un sistema de ecuaciones lineales? Jóvenes, ¿alguien lo recuerda? El último era el método gráfico. ¿Le recuerdo en qué consiste? Esto que está aquí es una recta, ¿verdad? X menos Y igual 5 me lleva a Y igual a X menos 5. O sea, esa recta tiene más o menos, déjeme ver, esta forma, ¿verdad? La otra recta dice X igual a, perdón, X más Y, X más 3Y igual 0. Eso me lleva a una pendiente negativa también, que pasa por 0. Podría ser que la otra tuviera más o menos esta forma, ¿vean? Así. Donde se cruzan ambas rectas o donde se tocan ambas rectas,
Aquí tengo mi solución, solo hay que leer cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿verdad? Entonces, métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En 110 mencionamos 4: sustitución, eliminación, igualación y método gráfico. Es decir, usted ya tuvo un acercamiento a los sistemas de ecuaciones lineales y su solución. En la clase de vectores y matrices, nosotros vamos a definir 3 métodos más. Después usted va a decidir cuál de los 7 métodos le parece mejor, pero ya conoce 4 por lo menos de matemática 110. Bien, voy a avanzar un poquito por acá, siempre en el texto de Coleman, ¿verdad? Como dije, porque me gusta. Y miren, la página 10 ya me menciona matrices. Entonces voy a bajar un poquito por aquí. Estos dos textos están en el grupo de Telegram, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí. Ayer después de la clase lo compartí. Para fines didácticos dije, ¿verdad? Bien, entonces por aquí empiezan ecuaciones lineales. Lo acabo de mencionar, ¿verdad? Mire, tengo x más y igual a 100.000, 0.05x más 0.09y igual a 7.800, etcétera, ¿verdad? Esos sistemas ya se mencionaron en 110. Aquí yo recordé cómo resolverlos nada más. Aquí estaba la parte gráfica que mencionaba, ¿verdad? Donde las dos rectas se cortan, ahí tengo mi solución. Si no se cortan, no tiene solución. Y si las dos rectas son la misma recta, decíamos que tenía infinitas soluciones, ¿verdad? Le voy a dar un poquito de zoom, fíjese, porque acá casi no se ve. Yo estoy viéndolo en 30 pulgadas aquí de pantalla, ¿verdad? Pero usted está en el celular, posiblemente lo ve más pequeño. Aquí sí se logra leer mejor, ¿ve? Dice solución única, cuando se cortan en un solo punto las rectas. No hay solución cuando las rectas son paralelas. Y hay infinitas soluciones cuando ambas rectas son, de hecho, la misma recta. Eso se abordaba en 110, ¿verdad? Decíamos que para un sistema de ecuaciones podíamos tener 3 opciones: que tenga solución única, que no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. En 110, jóvenes, no recuerdo. Oiga bien, no recuerdo porque hace más de 10 años que no doy 110 yo. No recuerdo si se aborda hasta sistemas de 3x3 o solo de 2x2. ¿Alguien no recuerda que pasó 110 recientemente? Repito la pregunta. Se miraba en 110 solo sistemas como x más y igual 5, x menos y igual 7, o se miraba x más 2y más 3z igual a 4, x menos y menos z igual a 1, x más y más z igual 0. Esto es 2x2 porque hay 2 variables. Esto es 3x3 porque hay 3 variables. Entonces repito mi pregunta en 110. ¿Recuerdan si se miraba solo de 2x2 o llevaban hasta 3x3, jóvenes? Hasta 3x3, miramos. Creo que se enseñaba en clase hasta 3x3, pero no se evaluaba en examen hasta 3x3 porque era muy largo, ¿verdad? Correcto. Creo que algo así era. Pues bien, aquí nosotros vamos a ver sistemas, jóvenes, hasta de 4x4. Evidentemente, con esa experiencia que usted tiene de 110, solo permítame que cierre la ventana que está construyendo mi vecino de la par y suena la caladora por ahí un momentito, ¿verdad? ¿Saben qué es lo chistoso, jóvenes? Cierro la ventana yo y apagan la caladora, qué cosa, ¿verdad? Bueno, si es educación virtual, no se preocupen, jóvenes. Entonces, decía, nosotros vamos a llegar hasta sistemas de 4x4. Vamos a practicar los 3 métodos que yo mencioné que se ven un poquito más adelante, ¿verdad? Cuando hablemos de sistemas de ecuaciones lineales. Aquí aparece una idea gráfica, pero es de R3, ¿verdad? Esto no lo vemos todavía porque yo no le he presentado R3 a usted de manera formal, ¿verdad? Acá ya comenzamos a hablar un poquito, vea, sobre matrices. Fíjese que esto sí, se lo quisiera compartir yo, así como está, solo permítame, sí, ahí se mira bien. Es que hay algunas cositas que yo lo voy a pegar a usted allá en Telegram, ¿verdad? Entonces, déjeme ver, 900, aquí están. Bien, no ocupo que revise Telegram, solo le comento, ¿verdad? Le acabo de pegar allá en Telegram la página donde estamos, para que si alguien no pudo asistir a clase, pues sepa por dónde andamos, ¿verdad? Entonces, acá tengo la definición de matriz. Voy a bajar un poquito y se la leo, ¿verdad? Dice, una matriz A mayúscula de M por N es un arreglo rectangular de M por N números reales, dice, o complejos, ordenados en M filas o renglones horizontales y N columnas verticales. Aquí está la aclaración, damas y caballeros, de forma gráfica, ¿ve? Los renglones o filas, me dice, son horizontales. Las columnas son verticales, así como las columnas de su casa o del edificio donde usted se encuentra en este momento, ¿verdad?
Bien, yo cambiaría un poquito, fíjense jóvenes, esta parte de aquí. Yo diré que una matriz es un arreglo rectangular de M por N elementos. Repito, acá en lugar de números, yo diría elementos. Porque, por ejemplo, aquí en esta matriz que me dan de muestra, permítame preguntarle a usted, ¿usted ve algún número? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Ahí tengo elementos, entonces por eso dije que yo cambiaría esta partecita de acá nada más, esta, ¿verdad? Diciendo que es un arreglo rectangular de M por N elementos. Si yo le escribo acá, por ejemplo, mire, 1, X, 2, 3, 0 y pi, esto cumpliría con la definición de matriz. Mire, ¿cuántas filas tendría esta matriz, jóvenes? 2, 2. 2. ¿Y cuántas columnas tendría esta matriz? 3, 3, ¿verdad? Pero si se fijan, yo tengo elementos, porque en este caso X no es precisamente un número, es un elemento, ¿verdad? Los demás sí son números, 1, 2, 3, 0 y pi, ¿verdad? Entonces recordemos, por favor, que una matriz es un arreglo rectangular de elementos dispuestos en m filas y n columnas. Acá, esto que estoy subrayando en rojo, ¿verdad? Se lee m por n. Eso me indica también el tamaño de la matriz, ¿verdad? Y si quiero saber cuántos elementos tiene, pues multiplico número de filas por número de columnas. Por eso acá aparece que tiene m por n números o elementos, como dije yo, ¿verdad? Bien, acá me dice que la iésima fila de A es A y 1 y 2 hasta IN. Acá, jóvenes, aparece posicionalmente el nombre de cada elemento, ¿verdad? Acá este elemento se llama A11. ¿Por qué razón? Observe que pertenece a la primera fila y a la primera columna. Le voy a marcar en azul el siguiente solo para contestar. Este elemento, mire, se llama A12. ¿Por qué se llama A12? Está en primera fila, pero está en segunda columna. Entonces, el nombre posicionalmente de los elementos, damas y caballeros, se indica con un subíndice. El primer elemento me indica fila y el segundo elemento me indica columna. Para ver si me di a entender bien, permítame escribir por acá, por ejemplo, mire, 1, 3, 4, 2, menos 3, 5. Supongamos que esta matriz se llama B mayúscula. ¿Por qué no se llama A? Porque la está cansada, por eso. Entonces, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál sería el elemento B11? 1. 1. ¿Cuál sería el elemento B12? 3, 3. 3, ¿verdad? ¿Cuál sería el elemento B13? 4. 4. 4. ¿Cuál sería el elemento B14, jóvenes? No existe. no hay. En esta matriz no existe, correcto, muy bien. En esta matriz no existe porque solo tengo 3 filas, no tengo 4, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría posicionalmente el elemento que tiene por número 5? 2, 3. B23. B23, correcto. B23 entonces sería 5. Entonces, repito, ¿verdad? Posicionalmente los elementos tienen nombre y eso se simboliza con una letra minúscula del nombre de la matriz que está en mayúscula, ¿verdad? La matriz A, B, C, D, etcétera, pero en letra minúscula, y se ubican los dos numeritos que me ubican la posición, qué fila tengo y qué columna tengo. Bien, permítame que borro la pantalla, yo borro bien rápido, mira, ya borré. Regreso por aquí entonces, y acá dice, diremos que A es de M por N. Si M es igual a N, decimos que A es una matriz cuadrada. Vea, si M y N son iguales, A es una matriz cuadrada de orden N, y los números A11, A22 hasta ANN forman la diagonal principal de A. Ejemplo, si yo tengo una matriz A, volví a usar AME, y esa es 1, 2, 0 y menos 5, ¿cuántas filas tiene esa matriz, jóvenes? 2. ¿Y cuántas columnas? 2. Esta es una matriz de 2 por 2, o sea, una matriz de orden 2, ¿verdad? No orden 4, orden 2, 2 filas, 2 columnas. Los elementos de la diagonal principal me dicen son estos, donde I es igual a J, básicamente, observen, porque dice A11, A22 hasta ANN. Entonces, en este caso, la diagonal principal está formada por A11 y A22, porque es una matriz de 2 por 2. Si fuera de 3 por 3, llegaría hasta A33 y así sucesivamente. Para que nos entendamos mejor, jóvenes, comienza en el elemento 1, 1 y va exactamente así, en diagonal, ¿verdad? Entonces dice que esos son los elementos de la diagonal principal. Y me acaban de definir, entonces, damas y caballeros, cuando una matriz es cuadrada o de orden n. Cuando el número de filas y de columnas son iguales, ¿verdad? Aquí aparecen elementos
Aparecen matrices, vea, y aparecen elementos, ¿verdad? Aparecen 6 matrices, A, B, C, D, E y F. Me dice, mire, por ejemplo, que A es una matriz de 2 por 3. Tiene 2 filas, mire, y tiene 3 columnas, ¿verdad? Me dice que A12 es 2, este elemento, ¿verdad? Me dice que A13 es 3, este elemento. Me dice que A22 es 0, este elemento. Que A23 es 1. Segunda fila, tercera columna, aquí, ¿verdad? Me dice que B es una matriz de 2 por 2, o sea, una matriz cuadrada. B11 es 1, ¿verdad? B12 es 4. B21 es 2. B22 es menos 3. Me está hablando posicionalmente de cómo se llaman los elementos y me está diciendo qué elementos son, ¿verdad? Acá aparece, miren, después de hablar de matrices, ese es el orden que yo considero apropiado, ¿verdad? Después de hablar de matrices, entonces me define que es un vector. Dice las matrices de 1 por n o de n por 1. También se denominan n vectores. Y lo denotaremos mediante letras minúsculas en negritas. Cuando se sobreentienda el valor de n, nos referiremos a los n vectores solo como vectores. Y más adelante, en el capítulo 4, se analiza detalle. Sí, es que yo mencioné que la unidad 1 se llama matrices y determinantes, y que vectores en R2 y R3 se ve hasta la segunda unidad. Por eso es que me gusta, jóvenes, el abordaje que hace Coleman, porque Grossman primero habla de vectores y no los hemos definido, pero acá aparece una pequeña muestra, ¿verdad? Me dice que U igual a 1, 2, menos 1, 0, es un 4 vector, o un vector de 4 elementos. ¿Cuántas filas tiene esa matriz U como matriz? ¿Y cuántas columnas? Sería entonces como aparece acá, de 1 por n, en este caso de 1 por 4. Otra forma de expresar un vector también, jóvenes, es en columna. Observen aquí. Tengo una columna y tengo 3 filas. Entonces sería de 3 por 1, ¿verdad? 3 filas y una columna. Entonces, cuando solo tenga una fila o una columna, diríamos que eso también es un vector. El apellido de ese vector tiene que ver con cuántos elementos tiene. Aquí el primer ejemplo, que U es 1, 2, menos 1 y 0, tiene 4 elementos, por eso me dice que es un 4 vector. El segundo, que dice B igual a 1 menos 1, 3, tiene 3 elementos, por eso dice que es un 3 vector. O un vector de 3 componentes. Vamos a ver más adelante que eso se conoce como un vector, pero de R3, ¿verdad? Porque tiene 3 componentes. Aquí aparece una matriz. Y aparece cierta información, vea. Londres, Madrid, Nueva York, Tokio. Si yo quisiera saber, oiga bien, ¿cuál es el elemento Londres, Nueva York? ¿Qué responderían? El elemento 1, 3. Exactamente, dice compañero, sería este de aquí, porque primero dije Londres, fila, y luego dice Nueva York, columna. Donde se cruza esa fila y esa columna tenía 3.469. ¿De acuerdo con ese orden posicional, jóvenes? Esperaría que dijeran sí o no, ¿verdad? Bueno, no sé si me escuchan, jóvenes, o perdimos la idea. ¿Qué pasó aquí? Si yo pidiera el elemento, por ejemplo, Madrid-Tokio, ¿en qué posición estaría Madrid-Tokio? 2, 4. Segunda fila, mire, porque es Madrid, y cuarta columna, porque es Tokio. ¿Qué número sería, damas y caballeros? 6.706. 6.706. ¿Está claro eso para los demás? Primero ubico la fila y luego la columna, jóvenes. Sí. Posiblemente, hijos, la confusión se da porque si se fijan, filas y columnas tienen los mismos nombres, ¿verdad? En el ejemplo 4 ya están separados aquí, miren. Si yo dijera planta 1, producto 2, ¿qué número sería? 340. 340, ¿verdad? Ajá, y si yo dijera planta 3, producto 3, ¿qué número sería? 210. ¿Verdad, jóvenes, que este está un poquito más claro que el anterior? Sí. Sí, ¿verdad? Porque dije en el anterior el problema es que tengo Londres aquí y Londres acá. Entonces a veces yo digo Londres, Madrid, y busca Londres acá y busca Madrid acá, ¿verdad? Pero recuerde, primero va la fila y luego va la columna. En ese orden hemos estado platicando usted y yo. Aquí aparece otra tabla, miren, en la cual tengo millas y grado Fahrenheit, ¿verdad?
Podría pedir lectura para 5 millas por hora y 0 grados Fahrenheit. Sería menos 5 horas. Podría pedir lectura para 20 millas por hora y 10 grados Fahrenheit. ¿Qué lectura tendríamos? Menos 24. Dije 10 positivo, hijo. Aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que Kevin se fue por el 10 de la derecha, pero eso es menos 10, hijo, ¿de acuerdo? Igual, yo agradezco mucho, jóvenes, su participación. El compañero quería ver si estábamos concentrados, nada más, ¿verdad, Kevin? Exacto. No tengan temor, jóvenes, en mi clase de equivocarse, porque así es como aprendemos, ¿verdad? Si alguna vez yo me equivoco, les voy a decir lo mismo. Quería ver si estaban concentrados, nada más, ¿verdad? Acá aparece un sistema de ecuaciones, miren, jóvenes, de los que mencionamos antes. No estamos hablando todavía cómo resolverlos, pero acá me adelanta algo, ya, miren. Acá tengo una matriz A, tengo una matriz X y tengo una matriz B. Cuando hablemos de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros lo vamos a expresar de la forma AX igual a B. Y lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero eso es, jóvenes, un poquito más adelante. Primero hay que profundizar un poco más sobre matrices y operaciones con matrices, ¿verdad? Acá me definen, miren, jóvenes, cuánto tengo una matriz diagonal. Dice una matriz cuadrada en donde cada término fuera de la diagonal principal es 0, es una matriz diagonal. Entonces, primero, oiga, tiene que ser una matriz cuadrada. Segundo, los elementos fuera de la diagonal principal tienen que ser 0. Entonces, ¿de qué tamaño es la matriz G, damas y caballeros? De orden 2. De orden 2 o de 2 por 2, como dice Aida. Correcto, ambos. ¿Es una matriz cuadrada por ser de 2 por 2, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ubiquemos la diagonal principal, aquí está. Pero vayamos a la definición, dice que cada término fuera de la diagonal principal tiene que ser 0. Tengo dos elementos fuera de la diagonal, este y este. ¿Son todos 0, jóvenes? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces esa sería una matriz diagonal. En el siguiente, en el H, ¿de qué tamaño es la matriz? 3 por 3. ¿Es cuadrada también, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Ubiquemos la diagonal principal, aquí está. Vea los elementos que están fuera de la diagonal. Pregunta, ¿son todos 0, sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Será esa entonces una matriz diagonal? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Me voy a inventar otra matriz acá. Le voy a poner C, ¿verdad? Supongamos que la matriz C tiene estos elementos. ¿De qué tamaño es la matriz C, jóvenes? 2 por 2. 2 por 2. Marco la diagonal principal. Pregunta. Oiga bien, pregunta. ¿Esa matriz C es una matriz diagonal, sí o no? Según usted. No. Sí. Creo que no. Escuché sí, permítame, escuché sí y escuché no, ¿verdad? Creo que usted también lo escuchó. Revisemos. Dijimos que tiene que cumplir dos cosas. Uno, tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Es cuadrada la matriz? Sí. Sí, ¿verdad? Dos, dice que los elementos fuera de la diagonal principal tienen que ser 0. Tengo dos elementos fuera de la diagonal principal, este y este. ¿Son todos esos elementos fuera de diagonal 0, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Posiblemente, jóvenes, pensaron que no era matriz diagonal porque en la diagonal tenía ceros. Pero fíjese que en la definición no me dice nada en la diagonal. En la diagonal puedo tener cualquier número. Lo que sucede es que lo que esté fuera de la diagonal tiene que ser 0. Entonces esa matriz C, le informo, también es una matriz diagonal, ¿verdad? Repito, también es una matriz diagonal. Entonces permítame que eso se lo voy a pegar por aquí, también en Telegram, ¿verdad? Y ya lo tengo. Bien. Por esto de acá entonces un momento, porque ya estamos hablando un poquito sobre características de matrices, ¿verdad? Vimos cuando una matriz es cuadrada, cuando una matriz es diagonal, cómo ubicar los elementos posicionalmente, ¿verdad? Acá, jóvenes, dice una matriz diagonal, en donde todos los términos de la diagonal principal son iguales. Lo voy a subrayar, permiso, ¿verdad? Todos los términos de la diagonal principal son iguales, dice. Se conoce como una matriz escalar. Entonces, para que sea matriz diagonal, debía cumplir dos cosas. Uno, que fuera cuadrada, y dos, que todo lo que esté fuera de la diagonal principal sea 0. Entonces, acá tengo una matriz llamada I3. Mire, marco la diagonal principal. ¿Es cuadrada? Sí. ¿Los elementos arriba y abajo de la diagonal son todos 0? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pero para que sea matriz escalar, ya es diagonal. El otro requisito dice que todos los términos en la diagonal principal tienen que ser iguales.
¿Qué elementos tengo repetido en toda la diagonal en ese I3, jóvenes? 1, 1, 1, 1. Si fuera 4 por 4 sería 1, 1, 1 y 1. ¿Verdad? Tengo otro ejemplo acá, porque dice que las siguientes son matrices escalares, vea. Esta matriz es escalar porque 1 es cuadrada. 2 es diagonal, porque tengo ceros arriba y abajo de la diagonal. Y 3 es escalar porque los elementos que están en la diagonal principal son iguales. En este caso, menos 2 y menos 2. ¿Tiene sentido entonces, jóvenes, que es una matriz escalar, según lo he puesto en la pantalla? Sí, Luis. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Vea que nos estamos apoyando en el libro y esa es una ventaja, en mi opinión, opinión de Gerardo Donaire, respecto a la educación virtual. Le voy a confesar algo, jóvenes, yo no estaba tan de acuerdo en volver a la presencialidad porque yo sí doy clase todos los días. Usted me va a ver en clase todos los días, yo nunca falto, ¿verdad? Pero sí considero necesario, fíjese, un acercamiento con los estudiantes para que haya más confianza de preguntar. No sé si han notado que en clase yo he contado 7, 8 personas hoy que han comentado algo, ¿verdad? Pero tengo 24. O sea, la tercera parte de ustedes participa en clase, la otra parte, yo sé que me está escuchando, pero le tiene miedo al éxito, no participan en clase. Cuando estemos en formato presencial y usted me vea en el aula, va a haber una gran diferencia, porque yo acostumbro a preguntarle a cualquier persona del aula. Voy a voltear a alguien y le voy a decir, ¿esa matriz es diagonal, sí o no? Y me va a tener que responder en el aula, ¿verdad? O sea, lo voy a sacar un poquito, le adelanto de su zona de confort. Entonces, si en algún momento yo le pregunto algo en clase, no se sienta mal, no tenga temor, no se preocupe si se equivoca o no, porque estamos en proceso de aprendizaje, ¿verdad? Permítame un momentito. Bien. Acá tengo otra definición que dice que dos matrices de M por N son iguales si A sub IJ es igual a B sub IJ. Dice si los elementos correspondientes son iguales. Ojo, no están hablando de igualación de matrices. Dos matrices van a ser iguales cuando tengan mismo tamaño y mismos elementos en la misma posición. Repito, dos matrices van a ser iguales cuando sean del mismo tamaño y tengan los mismos elementos en la misma posición. Ejemplo sencillo. Tengo 1, 2, 3, 4. Qué creativo ando. Llamémosle a esta matriz A. Llamémosle a esta matriz B. Le voy a poner 1, 3, 2, 4. Primera pregunta. Voy a hacer varias preguntas. Primera pregunta. ¿De qué tamaño son ambas matrices? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Por lo menos el tamaño es igual. Ahora, los elementos que tengo yo en ambas matrices son 1, 2, 3 y 4, ¿sí o no? Sí. Sí, ahora permítame preguntarle. ¿Serán las matrices A y B iguales, sí o no, y por qué? No. 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 Escuché rotundamente no, y estoy de acuerdo con ustedes. No son iguales. ¿Me podrán justificar por qué, jóvenes? No tienen elementos en la misma posición. Correcto. Acá tengo el elemento 2 en la posición 1, 2, pero acá tengo un 3. Esos no son iguales. Profe dice, pero estos sí son iguales. Sí, pero dice, todos los elementos correspondientes tienen que ser iguales. Acá igual, tengo un 3, miren, pero acá tengo un 2. Eso hace que esas matrices no tengan los mismos elementos en la misma posición. Entonces esas matrices no serían iguales. Aquí aparece un ejemplo de 3 por 3, miren. Me dice que las matrices A y B son iguales. Sí, vea. Empecemos. 1, 1, mira. 2, 2. Acá tengo menos 1 y acá tengo W. Si W fuera menos 1, esas matrices comenzarían siendo iguales, ¿verdad? Acá tengo 2, acá tengo 2. Acá tengo menos 3 y acá tengo X. Si X toma el valor de menos 3, esas matrices seguirían siendo iguales hasta ahí, ¿verdad? Mire, 4 con 4 está bien. 0 con Y. Si Y vale 0, esas matrices seguirían siendo iguales. Menos 4 con menos 4, mire, y finalmente 5 con Z. Si Z toma el valor de 5, esas matrices sí serían iguales, ¿verdad? ¿Tiene sentido, damas y caballeros, lo que hemos expuesto hasta ahí el día de hoy? Sí, Luis. Sí. Sí. Bien, y permítame hacer la otra pregunta a usted. ¿Siente que mi clase en formato virtual va tomando forma? ¿Tiene sentido? ¿Será muy diferente a lo que podríamos ver en presencialidad, jóvenes? Sí tiene sentido, ingeniero. Va bien. Pero repito la No, pregunta, no ¿será muy diferente el fundamento teórico que yo le puedo dar virtualmente a lo que le puedo dar en el aula de clase o creen que es similar?
Es Es similar, similar. porque como usted mencionó, usted da clases todos los días. Ahora, hay un detalle, jóvenes. En el aula de clase les comento, yo no voy a tener data show, porque como dije, la universidad no es tan segura, todos lo sabemos, pues me ponen el balde para jalarme la compu, entonces no. Cuando nos veamos en el aula de clase, ver con marcador y borrador nada más y a la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a aprovechar un poquito más para la parte práctica en la pizarra, ejercicios, preguntas hacia ustedes, ¿verdad? Pero voy a intentar que los días que tenemos Zoom, como hoy, avancemos un poco más en el fundamento teórico. ¿Por qué? Si se fijan, como usted tiene acceso al libro, usted se lo va viendo dónde estamos. Es más, alguien de ustedes podría tener el libro abierto e ir subrayando directamente las partes que ya vimos. ¿Se puede? Claro. Sí se puede, ¿verdad? Le voy a mostrar aquí brevemente a qué me refiero, ¿verdad? Dependiendo de qué versión tenga usted del Adobe, la mía es pirateada, lo digo, no me da pena, ¿verdad? Uno puede agarrar el resaltador acá, mire, y decir, bueno, el viejo dio, por ejemplo, esta definición, mire, le estoy marcando, ¿eh? El viejo dio esta definición. Yo le doy después guardar aquí, mire, el pichiñito de guardar a este, ¿verdad? El disquete, mire, aquí. Y el documento en PDF, el que yo le compartí de la versión del libro, ¿verdad? Ya va a tener esto exactamente igual, mis jóvenes, como está aquí. Repito, usted, si usted está de la computadora, usted lo podría hacer así. Ir subrayando las definiciones que nosotros tenemos y no necesita copiarlas en su cuaderno, ¿verdad? Solo es una sugerencia, joven. Hay algunos que me dicen, ¿puedo grabar la clase? Pues sí, la clase es la clase, no tengo ningún problema en que la grabe, ¿verdad? Hay quien me dice, profesor, ¿y usted no puede grabar la clase? No. ¿Por qué, profesor? Bueno, les comento. Cuando empezó la pandemia, jóvenes, yo dije, pobrecitos los que no pueden entrar a clase, que hay que ayudarlos, etcétera, etcétera. Entonces, empecé, damas y caballeros, a grabar la clase. Sucedió un efecto. Hoy, por ejemplo, tengo 24 alumnos de 30 matriculados. Entonces, ¿qué efecto noté yo cuando empecé a grabar las clases? Que este número se redujo. Llegué a tener 13 y era 13 de 40. Entonces dije, estos muchachos prefieren ver el video después en el grupo de Telegram y no entrar a clase. Entonces yo dije, no es posible que el número de estudiantes se reduzca. La intención de grabar la clase en aquel momento era que después de ver la clase usted la pudiera repetir, ¿verdad? Pero como el número de alumnos empezó a reducirse, yo dije, pues ya no grabo y punto, ¿verdad? Les comparto un documento al final con la información que discutimos en la clase, pero dejé de grabar, jóvenes, por eso. Pero insisto, ¿verdad? Si alguno de ustedes quisiera grabar la clase, pues yo no tengo ningún inconveniente que usted la grabe, pero yo no la grabo por eso, ¿verdad? Bien, acá aparece ya, jóvenes, suma de matrices, ¿verdad? Antes de hablar sobre la suma de matrices, porque sé que en este momento cuento con toda su atención, permítame pasar lista. Diana María, Presente. listo. Minor Irías, Presente. listo. Tracy Colindres, Michael Davis, Jennifer Maradiaga, listo Jennifer. Isaac Domínguez, Jorge Calix, Presente. listo Jorge. Cristian Borjas, Presente. listo Cristian. Ronald Cantarero, Fernando Quijano, Presente. listo Fer. Carlos Godoy, Presente. listo Carlos. María José Flores, Presente. listo María José. Anthony Lobo, Denis Herón, Presente. listo Denis. Catherine Motiño, Presente. listo Catherine. Fernando Mendoza, Presente. listo Fer. Brian Nolajo, Presente. listo Brian. Ashley Padilla, Presente. listo Ashley. Oscar Segura, Presente. listo. Ogla Calix, Presente. listo Ogla. Valeria Grijalva, Presente. listo Valeria. Cristian Estrada, Presente, Lick. listo Cristian. Andrea Amador, Presente. listo Andrea. Daniel Matute, Presente. listo Daniel. Kevin Rodríguez, listo Kevin. Selenia Rodríguez, Presente. listo Selenia. Ronald Savillón, Aida Andino, Presente. listo Aida. Helen Urrutia, Ángel Amador, Presente.
Listo, Ángel. ¿Alguien más está matriculado o matriculada y no escucho su nombre, jóvenes? No. Bien. Voy a cambiar pantalla un momento, jóvenes, para mostrarles otro documento. ¿Me confirman si ya se mira un documento en Word en pantalla? Sí. Sí. Perfecto. La unidad 1 recibe el nombre de matrices y determinantes. Solo permítame cambiarle un poquito el tamaño por aquí, ¿verdad? Ahí se va a ver mejor. Entonces, mire, una matriz es un array rectangular de elementos dispuestos en m filas o renglones y n columnas. Acá tengo posicionalmente el nombre de las matrices como lo discutimos hace poco, ¿verdad? Posicionalmente el elemento C11 sería 1. El elemento C32 sería 0, tercera fila, mire. Segunda columna, ¿verdad? El elemento C41 no existe en esta matriz, como dijeron ustedes previamente, en un ejemplo que vimos en pantalla, ¿verdad? Porque no tengo 4 filas, solo tengo 3. Acá me definen matriz cuadrada, matriz 0 y el tamaño de una matriz, ¿verdad? Estaba, jóvenes, justo llegando al punto de operaciones básicas con matrices. Me voy a regresar un momentito al documento del libro para que vean, ¿verdad? Acá dice suma de matrices y aparece la definición, ¿verdad? Repito, suma de matrices y aparece por ahí la definición. Yo quisiera regresar al documento en Word que tengo por acá porque lo tengo escrito en mis palabras para que ustedes lo vean, ¿verdad? Lo voy a leer. Dice, para poder sumar matrices, deben ser conformables para la suma. Es decir, deben tener el mismo tamaño. Se suman posicionalmente, elemento a elemento. Eso es, damas y caballeros, lo que aparece por acá. Voy a brincar otra vez, miren el libro. Acá dice la definición para suma de matrices. Si A igual a A sub IJ, B igual a B sub IJ son matrices de M por N, la suma de A y B da por resultado la matriz C, que también es de M por N, definida por, mire, C igual a sub IJ más B sub IJ. Para I, para J desde 1 hasta N. Es decir, C se obtiene sumando los elementos correspondientes de A y B, o sea, posicionalmente. Esa es la definición formal, ¿verdad? Yo tengo acá, en el libro, la definición en mis palabras, en ese documento. Dice que las matrices deben ser conformables para la suma, o sea, tener el mismo tamaño, y que se suman posicionalmente elemento a elemento. Acá, si yo quiero hacer C más D desde esa perspectiva, agarro el primer elemento de aquí y lo sumo con el primero de acá. Es decir, 1 más menos 1, ¿verdad? Eso da 0, miren, jóvenes. Agarro el segundo elemento, aquí, 2, y lo sumo con menos 2. Se ve que hacer 2 más menos 2. Pero 2 menos 2, usted sabe también que es 0, ¿verdad? Acá tengo el elemento 3, mire, y el elemento menos 3. Al sumarlos, eso también da 0. Y finalmente, el elemento 2, 2 de ambos es 4. Como estoy sumando, pues 4 más 4 dicen que es 8. ¿Tiene sentido esa suma que mencionamos posicionalmente, jóvenes? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Aclaración, si las matrices no tienen el mismo tamaño, no se pueden sumar. Punto. No puedo hacer una suma parcial de matrices. No, ¿verdad? Para poder sumar matrices, dice ahí, tienen que tener el mismo tamaño y que se suman posicionalmente elemento a elemento. Acá tengo, jóvenes, otro ejemplo, ¿verdad? Tengo dos matrices, la matriz E y la matriz F. Si yo sumo posicionalmente, se supone que 1 y 5 medios da 7 medios. Se supone que 2 tercios y menos 2 tercios da 0. Raíz de 2 más raíz de 8, tengo aquí que es 3 raíz de 2. ¿Alguien me puede justificar de 110? ¿Por qué, jóvenes? Porque la raíz de 8 la simplifica, a modo que quede raíz de 2. Que Ajá, se pueda sumar. ¿Pero qué con raíz de 2, hija? 2 raíz de 2. Correcto, Aula, muchas gracias. Raíz de 8, recordatorio nada más de 110, mira, raíz de 8 se puede expresar como raíz de 4 por raíz de 2, porque 4 por 2 sigue siendo 8. Pero raíz de 4 es exacto, 2, y raíz de 2 no es exacto, queda planteado. Ahora estos son términos semejantes, y dicen que 2 más 1 es 3, ¿verdad? ¿Recordaban eso de 110, damas y caballeros? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, allá se supone que molestan bastante con eso en 110, ¿verdad? Luego, damas y caballeros, pi sumado con 0 me da pi. Menos 1 tercio y menos 4 a mí me da menos 13 tercios. 5 y 1 dicen que es 6, ¿verdad? Entonces, la suma de matrices se realiza, como dijimos, posicionalmente.
Deben tener el mismo tamaño de las matrices, si no, no se pueden sumar. Y sumamos elemento a elemento posicionalmente. Por favor, no me voy a sumar este 1 con este menos 4, ¿verdad? Porque no están en la misma posición. Es el elemento 1 de la primera matriz con el elemento 1, 1 de la segunda. El elemento 1, 2 de la primera matriz con el elemento 1, 2 de la segunda y así sucesivamente. Acá tengo, jóvenes, una matriz por un escalar. Dice que se multiplica cada elemento de dicha matriz por el escalar. Ejemplo, supongamos que la matriz A fuese 1, 2, 0 y menos 1, por ejemplo. El escalar 3 multiplicado por la matriz A, ¿a dónde nos llevaría, jóvenes? A multiplicar los elementos de la matriz por 3. ¿Qué resultado tendríamos, Brian? Correcto. ¿Están de acuerdo con ambos compañeros en esa multiplicación por 3? Sí, ¿verdad? Lo dice la teoría, hay que multiplicar todos los elementos por dicho escalar y listo, ¿verdad? Eso nos va a permitir, jóvenes, poder hacer más operaciones con matrices. Por ejemplo, acá ya tengo E y F, pero yo podría decir cuánto es 2E más 3F, por ejemplo, porque ya tengo suma de matrices y acabo de mencionar multiplicación por un escalar, pero eso lo tengo un poquito más abajo, no se preocupe, ¿verdad? Puche, cómo pasa el tiempo, ya casi se nos fue la hora, ¿verdad? Pero así es esto, jóvenes. Acá tengo, miren, dos matrices, y son dos matrices fila, de hecho, la matriz A y la matriz B. Entonces propongo una operación combinada, mire, 2A más 3B. 2A es multiplicar todo esto por 2, o sea, 6, 8 y 10, ¿verdad? 3B es multiplicar todo esto por 3, o sea, 6, 3 y menos 3. La suma de ambos posicionalmente me lleva a que 6 y 6 da 12, 8 y 3 da 11, 10 y menos 3 da 7. ¿Tiene sentido ese 2A más 3B en la pantalla, jóvenes? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Una ventaja, fíjense, de la presencialidad es que yo no ocupo preguntarles si está claro, yo lo volteo a ver. Si la cara es de tranquilidad, digo, pues seguimos. Y si veo caras así como de que están confundidos, yo repito, ¿verdad? Pero bueno, van a pasar un montón de cosas interesantes cuando estemos en presencialidad, joven. Acá dice, para poder restar matrices, deben ser conformables para la resta, es decir, deben tener el mismo tamaño, y se restan posicionalmente elemento a elemento. Permítame preguntarle, ¿eso le recuerda un poquito la definición de suma, sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? Porque dice el mismo tamaño y posicionalmente. Entonces, vea, acá, para hacer C menos D, yo tengo dos opciones. Una, seguir lo que dice aquí. Agarro el elemento 1 de aquí, miren, y le resto el elemento 1 de acá, que es menos 1. Pero menos por menos es más, y 1 más 1 dicen que es 2, ¿verdad? Luego, tengo el elemento 2 de aquí y el elemento menos 2 de acá. Primer elemento, mire, menos el segundo elemento. Mismo asunto, menos por menos es más, y 2 más 2 dicen que da 4. Pasa algo similar, jóvenes, haciendo 3 menos menos 3. 3 más 3 es 6, ¿verdad? Y al hacer 4 menos 4, eso da 0. Entonces, una opción para hacer resta de matrices, óigame, una opción para hacer resta de matrices es, como dice la definición, restarlas posicionalmente. Ojo, no las reste al revés, no haga la de D menos la de C, ¿verdad? No. Si es C menos D, va a ser el elemento de C menos el elemento que corresponde en D. La otra opción, que voy a ser muy honesto, es como yo acostumbro a hacerlo. Es decir, yo no lo hago normalmente como está aquí, joven. Entonces, ¿cómo lo hace, profesor? Permítame, le explico. Yo acostumbro, damas y caballeros, cambiarle todos los signos a la segunda matriz. Si yo le cambio todos los signos a estos, permítame preguntarle, ¿quién sería menos D? 1, 2, 3, negativo 4. 1, 2, 3 y ¿qué? 1, 2, 3 y negativo 4, ¿verdad? Ahora, quiero que observen lo siguiente. ¿Estén hasta ahí, no? Solo hice menos D, claro, ¿verdad? Ahora, yo lo que voy a hacer es sumar directamente esta matriz con esta matriz. Y el resultado lo vamos a ver exactamente aquí. Mira, por favor, sígame. 1 y 1, 2, ¿verdad? 2 y 2, pues 4. 3 y 3, 6. 4 menos 4, 0, ¿verdad? Así, damas y caballeros, es como hago yo la resta de matrices. Pero dije yo. No dije, le voy a imponer que usted tiene que hacerlo. No.
Dije, hay dos formas de hacer resta de matrices. Una es posicionalmente. Elemento C11 menos elemento D11 y escribo la respuesta. Elemento C12 menos elemento D12 y escribo la respuesta. La otra opción que algunos prefieren, incluyéndome yo, cambiarle todos los signos a la segunda matriz y sumarlos de forma convencional, ¿verdad? Usted escoja una de las dos formas, la que le parezca mejor. Yo no le voy a imponer ninguna, ¿verdad? Hay opciones. Bueno, escoja una de las opciones, la que a usted le parezca mejor, ¿verdad? Acá, damas y caballeros, tengo dos matrices G y H, y me pide que haga G más H. 2G más 4H, ¿verdad? 2H menos 3G. Y finalmente, mire aquí, 3 medios de G menos 5 medios de H. Dice acá, miren, una pequeña asignación para usted. No es tarea para entregar a ningún lado, es para usted en su cuaderno. Dice buscar matrices especiales en Google y operaciones con matrices en YouTube. ¿Cuál es la intención? Nosotros ya vimos algunas matrices hoy, como matriz cuadrada, como matriz diagonal, como matriz cero, como matriz escalar, ¿verdad? Esas son matrices especiales. Y dice operaciones con matrices en YouTube. Nosotros hablamos hoy de 3 de esas operaciones. Hablamos de suma, hablamos de resta y hablamos de multiplicación por un escalar, ¿verdad? Entonces, repito, eso que está al final en la pantalla, usted lo va a hacer para usted, no para mí, ¿verdad? Entonces, la próxima semana que nosotros hablemos nuevamente sobre matrices, usted va a tener una mejor idea sobre las matrices especiales y las operaciones con matrices que hay, ¿verdad? Podría escribir algo de eso si gusta en su cuaderno, en sus apuntes, porque es conocimiento para usted. ¿Está claro entonces, jóvenes, hasta dónde llegamos hoy? Sí. Van a revisar ustedes, por favor, damas y caballeros, estas operaciones, ¿verdad? Aquí están propuestos los resultados, pero repito, ustedes van a revisar esas operaciones. Si hubiera alguna diferencia, pues me lo hacen saber en la próxima clase. Por hoy, jóvenes, considero que fue suficiente información, 9:51, ¿verdad? Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana y si Dios quiere nos vemos después. Entonces, cambio y fuera.